Audio exclusivo de Actitud 92.5. Estamos con Mariana Sosa y Nancy Aguilar. Ellas son operadoras preventivas en salud mental y futuras psicólogas sociales. Están dando talleres muy interesantes y queremos que la mayor cantidad de gente se entere de estos talleres para que puedan formar parte de ellos. Así que le vamos a preguntar a Mariana y Nancy de qué se trata. Buenos días, bienvenidas. Gracias por visitarnos. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Muchas gracias a vos por recibirnos. Realmente estamos muy emocionadas con Mariana. Y sí, estamos trabajando nosotras en grupo. Somos 4 alumnas de la sede de Psicología Social de Monte. Somos la primer promoción que vamos a salir acá en nuestro pueblo. Ajá. Y bueno, nuestra tesis se basa sobre la violencia y los diferentes tipos de violencia. Y estamos, dando 2 veces por semana un taller sobre diferentes violencias en la iglesia del Pastor Lorea. Bien, bueno, Marian, decía recién Nancy, son la primera promoción que van a recibirse acá en Monte. Ustedes están estudiando acá en Monte. Sí, ante todo buenos días. Como bien decías vos, Juancho, somos la primera promoción de acá de Monte de psicólogos sociales, que la carrera dura 3 años y estamos estudiando en la sede de la Cuenca del Salado. Ajá. Y si Dios quiere, este año saldremos 21 psicólogos sociales de acá de Monte. Muy bien, qué bueno. Y bueno, como bien decía mi compañera, la tesis nuestra se basa en violencia y dicho sea de paso, como ya se ha mencionado, hacemos talleres los lunes y jueves a las 6:30 de la tarde, totalmente gratuito y abierto al público, siempre y cuando sean mayores de edad, obviamente, porque la temática es algo muy delicada y también lleva responsabilidad, ¿no es cierto? Por eso la convocatoria para la gente mayor de edad. Ustedes son, futuras psicólogas sociales, como decíamos. Y justamente hablando de violencia, por ahí la que más se conoce es la violencia de género, que es lo que más difusión o lo que más hablamos continuamente, pero hay diferentes tipos de violencias. Sí, son 13 los tipos de violencia reconocidos a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud. Y en Argentina, a nivel, ponele legal, están vistos también así. Si vos te metes en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Salud, vas a encontrar diferentes caminos, diferentes números, enlaces y todo lo necesario para levantar una denuncia, sea sobre violencia obstétrica, sobre violencia física, de género, docente, familiar, institucional, como estamos tratando también. La violencia no es solamente el golpe hacia tu pareja o de tu pareja hacia vos, como es la violencia de género, o el maltrato verbal o psicológico. Hay un montón de violencias que uno normalmente no las ve, normalmente lo toma como algo natural. Te habló tu jefe mal en el trabajo y te pareció, es mi jefe, tiene un mal día, pero hay ítems que te marcan que esa persona te está violentando y tenés la posibilidad, en nuestro país existe la posibilidad de hacer una denuncia. Y por ahí el común de la sociedad no lo sabe, nadie te lo explica. ¿Entendés? Entonces nosotros estamos tratando no solamente desde la psicología social abordar cada temática, sino también encontrar la forma de derivar a la gente, de orientarla con los protocolos sobre violencia, los diferentes protocolos. Y estuvimos también en este tiempo entrevistando instituciones y personas que están trabajando de cerca con la violencia, como ser un asistente social. Por ejemplo, estuvimos con el director del CPA. Es increíble el incremento de la violencia y de los diferentes tipos de violencia en nuestra sociedad. Lo que pasa es que, ustedes que lo están estudiando, obviamente tienen la información, la sociedad está mucho más violenta en general, ¿no? Por todo estamos enseguida con la violencia. Hablando de lo más cotidiano por ahí, desde el fútbol uno ve continuamente, dentro y fuera de la cancha, la violencia que hay en las personas, en nosotros. Y eso hace que la sociedad esté mucho más violenta también. Sí, sin lugar a dudas que la sociedad está muy susceptible, por decirlo de alguna manera, pero también hay que tener en cuenta que no es solo los adultos. Esta misma violencia que propina el adulto, tan solo como bien decía mi compañera, no con un golpe, sino con la manera de hablar, la manera de expresarnos, los gestos, todo influye en nuestros chicos, que es la parte de la sociedad a la cual nos preocupa, nuestros adolescentes, los niños. El lunes que viene se dará el taller de violencia familiar. Uno a veces piensa, violencia familiar son los golpes. No es tan solo el golpe, sino el gesto, la manera, el tono en que le hablamos a nuestros peques, si les prestamos atención o no. Hoy en día el adulto se encuentra sumergido en un mundo muy acelerado. La cotidianeidad del adulto hace que olvidemos pequeños detalles de nuestros pequeños
que eso afectan a nuestra sociedad. Afectan el área escolar, afectan los vínculos. Nosotras como psicólogas sociales nos abocamos a la conducta del individuo y sus vínculos. Algo sumamente importante hoy día, en el país en que nos encontramos hoy. Sí. Demasiado susceptible. Pero bueno, es importante que podamos llegar a todos, que puedan concurrir. Es totalmente gratuito. Nosotros tenemos reglas dentro de los talleres. Cualquier persona que sienta la necesidad de hablar o comentar o necesite de la ayuda o apoyo, todo lo que se comente dentro de un grupo, nosotros trabajamos en grupos operativos, todo va a quedar ahí. Nosotros tenemos reglas de privacidad, hay roles silentes, nosotros no podemos inferir en la persona, pero sí podemos brindarles herramientas. Además de guardarle el sumo de los respetos a la confidencialidad de esa persona. Claro, porque sabemos lo difícil que es también para el que sufre la violencia denunciar, Sí, muchas veces, seguramente. ¿no? Por un montón de cosas por ahí externas que hacen que no pueda denunciar o que le sea justamente difícil. Muchas veces escuchamos, y acá vuelvo a lo más común, que es la violencia de género por ahí, ¿no? ¿Y dónde voy a vivir? Las herramientas que tiene también quien ejerce la violencia, a veces consciente o inconscientemente, para que el otro sea sumiso ante esto que está pasando. Con respecto a los chicos, ¿cómo se hace hoy en día en la sociedad en que vivimos y por cómo está todo para educar, entre comillas, a un chico? Porque por ahí antes nosotros vivíamos o el reto o el grito, y a eso capaz que le teníamos un poco más de respeto. Hoy se ha perdido también el respeto y creo que hay que buscar un término medio, ¿no? Esto me imagino lo deben de trabajar en los talleres. Sí, sin dudas. Particularmente yo soy mamá de un niño de jardín, de primaria y de adolescencia. Tengo las 3 etapas. Ahí está. Particularmente creo que es muy importante esto que vos mencionás, Juancho, porque la pérdida de los valores, que es algo tan importante, es la base de la educación de nuestros pequeños. Los valores hoy en día se han difuminado, se han perdido, bien dice la palabra, se desvalorizaron. Hoy en día se pierde el respeto hasta por los papás, y eso es parte de la educación y es un agregado a la violencia. ¿Por qué? Porque nosotros, al hablar de valores, hablamos de la manera en que nos manejamos, las actitudes que tenemos, los gestos, el portazo, el tono de voz que manejamos con nuestros propios hermanos también influye. Y si nosotros podemos aportar un granito de arena a esa construcción de ese pequeño desde casa, quizás papá o mamá o quien esté a cargo de ese pequeño no tiene las herramientas o no sabe. Nosotros estamos criados, nos han enseñado en unas estructuras muy estereotipadas, muy antiguas, digamos, para que lo entiendan, ¿no es Sí. cierto? Y hoy en día eso ha cambiado. Y eso Ha es lo que cambiado. tenemos que romper, los estereotipos que venimos trayendo, los patrones de conducta que nos han impuesto en nuestras casas, y que, bueno, uno trata de, cuando uno es adolescente y comienza a investigar y a indagar y a ver cómo se genera la identidad, porque uno se empieza a desprender de lo que es el grupo primario, que es la familia. Y empezamos a tomar referentes, grupos referentes, por ejemplo, nuestros amigos, los chicos de la escuela, algún maestro o lo que fuere. Entonces ahí uno se va construyendo, pero más adelante, cuando es padre, se empieza a dar cuenta que está repitiendo el mal modo de contestar, que está repitiendo alguna adicción, que está repitiendo alguna manía que tenían los padres. Y bueno, vos preguntaste cómo se hace para educar en este caso. En realidad los que tenemos que educarnos o reeducarnos somos los adultos, los que nos estamos dando cuenta que estamos mal como sociedad. Entonces la prevención comienza por uno en casa y, bueno, buscando los caminos. Uno de esos caminos, bueno, ahora nosotros estamos con esto de la violencia, hemos estado en otras charlas y en otro tipo de temáticas que afectan a la sociedad. Pero bueno, es cuestión de uno de cambiar el chip y empezar a romper los estereotipos. Sí, es complicado y es largo también, es con tanto contenido el tema que podríamos estar hablando días, ¿no? Porque cuando decíamos esto justamente de que vivimos en sociedad y la educación, lo difícil que es hoy en día decirle a un pequeño, ya sea de jardín o de primaria, por ahí un adolescente ya está un poco más grande y puede seguir un poco más, pero enseñarle a no decir malas palabras, por ejemplo. Lo difícil que es en la sociedad en que vivimos, porque en la familia educativa, digamos, en el colegio que vayan o demás, por lo general el 80% de los chicos dicen malas palabras. Si uno quiere que su hijo no lo diga, es un trabajo
contra la corriente, digamos, que tenemos que hacer y luchar todos los días, y en las escuelas están muchas horas, se ha perdido el respeto al maestro, se ha perdido el respeto a las autoridades, así que como decíamos fuera de micrófono, el laburo que están encarando es monumental desde ustedes, así que felicitaciones por haber elegido esto, y bueno, en lo que podamos colaborar para hacer la difusión y para ir educando de a poco, o por lo menos para ir dando herramientas, ¿no? Desde un medio de comunicación también bienvenidas sean cuantas veces quieran. Reiteramos, lunes y jueves, 18 y 30 horas, talleres de violencia en la iglesia del Pastor Lorea. A ver, son abiertas a toda la comunidad. Sí. Quien quiera puede acercarse, 18 y 30 horas, lunes y jueves. Y bueno, trabajaremos en conjunto. No es solamente el tema de ir y sentarse a escuchar que te digan qué es la violencia. Trabajamos en el grupo operativo, como dijo Mariana recién. El grupo operativo es un grupo terapéutico, o sea que dentro de lo que es el taller vas a tener no solamente información y orientación, sino también técnicas lúdicas y técnicas que hemos aprendido durante estos 3 años para llevar a la persona a generar una catarsis y que pueda volcar lo que le está doliendo, lo que le está pasando, y bueno, es una manera también de ayudar a descomprimir. Ese es el objetivo también. Y hay un ida y vuelta también con la Sí. gente que asiste. Sí, tal cual. Nosotras, por ejemplo, entre tantas capacitaciones que hemos hecho, tenemos gente capacitada en mediación, en emergencia psicosocial, que es muy importante, en cuestiones de crisis, tragedias, catástrofes y todo eso. Entonces, realmente estamos abocadas a lo que es la problemática social, partiendo desde lo individual. Bien, chicas, muchísimas gracias. Saludos a través de ustedes a todo el grupo que va a ser esta la primera camada que se van a recibir acá en Monte. Y bueno, para cuando quieran, los micrófonos están abiertos, ¿eh? Muchas gracias. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.